Como misioneros de Jesucristo, es un privilegio dirigirnos al mundo, ya que Él mismo nos enseñó: vayan y enseñen a todas las naciones la buena noticia del reino. Paz y bien, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos nuevamente a su canal de enseñanza bíblica. Mi nombre es Edith Joya y estoy con mi padre José Candelario. Vamos a compartir con ustedes la palabra del Señor en este Evangelio del día, pero primero haremos la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesucristo, le agradecemos por esta oportunidad que nos da de estar a punto de reflexionar el Santo Evangelio indicado para el día de hoy. Le suplicamos que nos derrame la bendición del Espíritu Santo y nos conceda el don de discernimiento para poder comprender cuál es el mensaje que usted nos está revelando en este Santo Evangelio. Se lo pedimos porque usted vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio que nos presenta la Iglesia en este día está tomado de San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis hermanos, el Evangelio de hoy pues es un Evangelio que está muy hermoso por cuanto el Señor continúa enseñando a su pueblo, enseñando a todos aquellos que lo siguen. Y es impresionante cómo narra el Evangelio que Jesús se sube en una barca y se va para el lago de Tiberíades o de Galilea, el mismo lago. Entonces, pero dice que hay mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que él hacía, sanando a los enfermos. Jesús sanaba toda clase de enfermedades, no había ninguna enfermedad imposible para que el maestro pudiese sanarla. Cuando la gente veía esto, veían una gracia deslumbrante en el Señor, un poder extraordinario, y la gente lo seguía por tumulto, no como hoy que algunos 4 somos los que seguimos al Señor. Cuánto cuesta congregar la gente para oír palabra de Dios, cómo es de difícil que la gente se entusiasme para poderse reunir en un lugar a escuchar palabra de Dios. En cambio, en el tiempo de Jesús eran miles los que lo seguían. Y dice que cuando Jesús vio a esta multitud de gente, mucha gente que lo acompañaba o que lo seguía, él subió al monte. Subió al monte, según al decir un monte, es un lugar alto, un lugar apartado, donde no hay mucha gente, es un lugar allá solitario. Jesús sube al monte y se sentó. Estando ahí sentado, comenzó el maestro a enseñarle muchas cosas. Él les predicaba con todo.
a los discípulos como también a todos los que lo seguían. Y entonces tuvieron la oportunidad de oír el santo evangelio. Jesús enseñaba muchas cosas. Aquí no dice cuál es el mensaje que les estaba enseñando en ese lugar, pero en otras oportunidades, por lo menos en el evangelio hace 2 días reflexionábamos, vimos cómo les enseñaba muchas cosas en parábola. Y entonces la gente se entusiasmaba y sentía muy feliz. Y para ser breve en el comentario que queremos hacer de este evangelio, veamos a Jesús que le anuncia el mensaje a la gente, pero también se preocupa porque la gente tiene necesidad. También se preocupa el Señor por ver que la gente come, siente hambre. Y al caer la tarde dice que le preguntó a Felipe, ojo y oído a esto, le preguntó a Felipe y le dice, ¿dónde vamos a comprar pan para darle a toda esta gente? Esto lo hizo el maestro para ponerlo a prueba, dice, mire. Y entonces él ya sabía lo que iba a hacer en realidad. Felipe contestó, ni 200 denarios de pan alcanzarían para un pedazo cada uno. Al buscar la cantidad de lo que vale un denario, pues es una buena cantidad de dinero. Un denario, lo que se ganaba como salario mínimo que decimos hoy en aquel tiempo. Pero sí, era algo muy fuerte la inversión que habría que hacer. Sin embargo, aprendamos, hermanos, que Jesucristo el Señor no hace aparecer las cosas. Siempre el Señor lo que va a hacer en tu vida es multiplicar lo que tienes. Es multiplicar, hermanos, lo que tú consigues o lo que tú haces. Eso es de verlo con mucho cuidado y con mucho análisis. Le dice un discípulo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Oiga bien esto que es muy significativo. No hay mucho, pero hay algo. Vea esto, no hay mucho, pero hay algo. Entonces tú pones la materia prima y pones de tu parte y el Señor va a poner lo que tú no puedes hacer. ¿Y qué es lo que tú no puedes hacer? Lo que nosotros y ellos no podían hacer es que alcanzara los 5 panes y los 2 pescados para que comieran todos. Tú no puedes, ni ellos podían, ni nosotros podemos, pero Jesús sí puede. Pon tu parte entonces, querido hermano, y el Señor hará lo que tú no puedes hacer. Dice que tomó los 5 panes, pronunció la bendición, dando gracias a Dios, igual los 2 pescados, pronunciando la bendición, dio gracias a Dios, y luego empezó a repartirle a todos los que estaban. Él dijo, díganle a la gente que se siente. Había mucha hierba en aquel lugar. Otro evangelio dice que se sentaron en grupos de 50. Imagínense ustedes, 5,000 almas sin contar mujeres ni niños. Era un gran número, 5,000 almas. Imagínense que si habían 5,000 hombres, yo digo que quizás habían más de 25,000 mujeres, porque en las reuniones hoy podemos ver cuántas mujeres son las que siguen al maestro, que los templos hoy se llenan de mujeres, hombres brillan por su ausencia. Entonces en aquel tiempo, imagínense, si habían 5,000 hombres, habían muchísimos. Era una multitud incontable muy grande de personas que habían en ese lugar, y cada mujer tal vez andaba sus 3 o 4 niños. Era mucha gente. Muy bien, pero el Señor los alimenta con 5 panes y con 2 pescados. Hermano mío, lo que nosotros no podemos hacer, el Señor lo puede hacer. Pero poné de tu parte, pon de tu parte. Dicen que un día estaba una persona que era pobre y pasaba pidiéndole a Dios que quería sacarse la lotería, que quería sacarse el premio de la lotería, pero nunca compraba ni un digésimo, nunca compraba un número para jugar. ¿Crees tú que algún día se iba a sacar la lotería? Era imposible. Así que entonces, otro puede ser que le está pidiendo al Señor, Señor, te pido que me des una buena, pero buena cosecha. Y si no siembras un grano, ¿de dónde vas a cosechar? Y le está pidiendo, Señor, yo quiero que me des fe suficiente y que me des la gracia, si es posible, hasta para poder mover montañas, como dice el Evangelio, porque un granito de mostaza, si es así la fe, podemos mover montañas. Pero si nunca oras, hermano, si nunca escuchas la palabra, si nunca oyes el Evangelio, si dice San Pablo que de oír viene la fe, y si tú no te aplicas para oír la palabra de Dios, si no dedicas tiempo para reflexionar en esta palabra, ¿cuándo crecerás espiritualmente?
¿Cuándo podrás llegar a tener la gracia que Dios promete si no te dedicas? Por lo tanto, hermano, hay que dedicarse, hay que buscar el momento oportuno para hablar con este Señor, para hacerle las peticiones a Él y poner de nuestra parte. ¿Qué vamos a poner nosotros, hermano? Disponer tu tiempo. Disponer tu buen deseo de crecer en fe y esperanza. Disponete a continuar. Imagínate que pasas pidiendo, Señor, regálame el don de sanación. Yo quiero que cuando ores por los enfermos se sanen. Y si no visitas a los enfermos, ¿cuándo vas a saber si tienes el don de sanación? ¿Cuándo? Otros pasa diciendo, Señor, qué bonito fuera si yo tuviera el don de predicar, yo predicaría. Pero si nunca te empeñas en hacerlo, ¿cuándo podrás descubrir si el Señor te ha dado el don? Tírate, hermano, continúa, empieza, para que puedas saber si realmente todos tenemos la gracia de Dios y todos nos bendice el Señor, pero hay que poner de nuestra parte, hay que poner de nuestra cuenta. Y así vamos a ir creciendo y en fe y esperanza. Ejemplo, solo hay 5 panes y 2 pescados, pero ¿qué pasó? 5,000 almas, 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños, se saciaron, comieron todos hasta quedar saciados. ¿Y qué sucede? Les dice el maestro, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. ¿Y qué sucedió? Con los pedazos sobrantes llenaron 12 canastos. ¿Cuántos llenaron? 12 canastos. ¿Cuántos eran los discípulos? 12. Mire, cada discípulo tiene un canasto lleno de panes. ¿Ve? Entonces, estos discípulos, al dejar el maestro de alimentar a este pueblo, los discípulos van a continuar alimentando a este pueblo. Hasta el día de hoy son los discípulos los que están encargados de alimentar al pueblo con el pan que baja del cielo, con el pan que produce vida, con el pan que nos hace crecer espiritualmente. En el caso serían nuestros hermanos, los sacerdotes, los que están encargados de ir alimentando el pueblo con el pan eucarístico, que es el que nos produce vida, vida eterna, el que nos da la fuerza y nos hace sentir fortalecidos para seguir adelante en este camino. Así, queridos hermanos, aprendamos del Maestro para que nos vaya bien. Y que les quede claro, hago énfasis en esto, poné de tu parte lo que tienes a la mano. El Señor va a multiplicar lo que ya tienes. ¿No tienes trabajo y quieres conseguir? Búscalo. El Señor no va a venir a llevarte del pelo y te va a decir, vení, aquí vas a ir a trabajar. No, búscalo y el Señor te va a conducir a donde te van a dar el trabajo. ¿Te sientes enfermo? Busca algo que tomar, aunque sea agua de algún palo, labra las cáscaras y te las tomas en el nombre del Señor y te vas a sanar, pero poné algo de tu parte. El Señor no hace caer las cosas así como de la nada, no, Él las va a multiplicar, pero tú vas a poner de tu parte, amor hermano. Que esta palabra que estamos reflexionando nos ayude, mis queridos hermanos, y nos haga sentirnos fortalecidos al seguir al Maestro, que es un Maestro por excelencia, que se preocupa por ver que su pueblo coma y beba. El lugar donde ellos estaban era un lugar solitario, un lugar despoblado, y sin embargo Jesús les da de comer. Si estás en las manos de Cristo, si caminas con Cristo, debes vivir confiado que el día que pienses que vas a pasar hambre es el día que mejor vas a comer. Y si te sucediera aguantar hambre por causa del Señor, pues no te preocupes. Él estuvo en el desierto 40 días y 40 noches sin comer y sin beber, y el Padre Dios lo sustentaba. Y aunque fue tentado, Dios, el mismo Cristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra que sale de la boca de Dios. Que nos dé fuerza, pues, hermanos, esta palabra, y que nos anime para continuar y seguir siempre adelante. No perdamos de vista y que todos tengamos a un Maestro por excelencia, como el Maestro Jesús de Galilea, que sí sabe enseñar y que sí sabe hacer prodigios y milagros para bien de su pueblo que le sigue y que está con Él. Alabado sea Jesucristo el Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por esta bendición que recibimos de parte tuya, Señor. Gracias por la enseñanza que hemos recibido de parte de tu Hijo amado Jesucristo, el misionero por excelencia que tú mandaste a este planeta, Señor, de la tierra, con esta misión que era bastante y muy difícil, pero que Él con tu fuerza y voluntad, mi Padre, pudo llevar a feliz término. Que también nosotros con la fuerza y el poder del Espíritu Santo podamos llevar a feliz término la enseñanza de nuestro Maestro Jesucristo el Señor,
y que podamos seguir adelante. Aunque haya hambre, aunque haya dificultad, aunque hayan tormentos, aunque hayan pruebas, tribulaciones, que el Señor Jesucristo nos dé la fuerza para seguir siempre hacia adelante, viendo al blanco que es Cristo, y sin vacilar podamos llegar a la meta final. Es nuestro mayor deseo y es el deseo que tenemos para todos cuantos vean este video, para cuando lo escuchen. Anímate, querido hermano. Si ves ese signo del Espíritu Santo que está en la portada de este mensaje, detente y empieza a reflexionar. Suscríbete para que seas un miembro de este estudio espiritual, pues más de algún consejo el Señor te va a dar a través de esta palabra que será de bendición en tu vida. Muchas gracias por la atención. Les damos gracias a todos los que van a reflexionar juntamente con nosotros en esta palabra, y que el Señor les continúe bendiciendo ahora y siempre, para siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Paz y bien. Paz y bien.